Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. En este capítulo, Alexis Piquer entrevista a Gudmaro López, autor, junto a Diego Martínez, de Esclavos del Tercer Reich, los españoles en el campo de Mauthausen. Les escuchamos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. Soy Alexis Piquer y en este espacio compartimos nuestro amor por la cultura y por las humanidades. Una de las maneras en las que lo hacemos es invitando a autores y autoras a charlar con nosotros sobre sus libros y sobre cómo han llegado a ser lo que son. Hoy tenemos el placer de recibir a Diego Martínez López y Gudmaro Gómez Bravo, autores ambos de Esclavos del Tercer Reich, los españoles en el campo de Mauthausen. Esta es la historia de los perdedores, de todos los perdedores de las guerras civiles o mundiales y especialmente de los que fueron esclavizados por el Tercer Reich hasta la extenuación y la muerte. La mayoría murieron lejos de su lugar de nacimiento, solos, siendo apenas un número, víctimas de una lógica y un contexto de odio que se habían empezado a generar tiempo atrás. Estoy seguro de que será una charla muy interesante y espero que disfrutéis de ella tanto como yo. Así que si te gustan las humanidades y la cultura en general, este es tu lugar. Espero que disfrutes de nuestro episodio de hoy y que nos acompañes en futuros programas. Gracias por escuchar. Bienvenido Diego, bienvenido Gudmaro, los dos autores de este libro que tengo aquí, Esclavos del Tercer Reich, los españoles en el campo de Mauthausen. Vosotros sois profesores universitarios de historia y, bueno, lo que os decía antes, no recuerdo cuándo vi el libro, pero me apunté la referencia y me gustaría preguntaros, como pregunta primera y muy general, ¿qué es lo que os condujo a escribir este libro? ¿Cuál fue el motivo principal, la motivación que tuvisteis para escribir el libro? Bueno, pues muchas gracias, Alexis, a ti por el interés en el libro y por contar con nosotros. Es un honor también para nosotros poder estar aquí y conversar un ratito contigo. Y bueno, por respondiendo a tu pregunta, el origen del libro realmente es una investigación que se inicia con el Ministerio de Justicia en el año 2019 y que acaba dando como resultado un primer listado, ¿no?, de 4.400 fallecidos españoles en Mauthausen, que se inscribe precisamente en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, ¿no? Y que, bueno, pues de alguna manera viene a tratar de, bueno, a reconocer y a tratar de reparar, ¿no?, algo que, bueno, pues que el Estado español había dejado de hacer o que tenía en su debe, como era eso de decir básicamente que los fallecidos de los campos nazis pues no son desaparecidos, sino que realmente pues, son asesinados, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco el origen del proyecto. Sí, ese es el origen realmente, pero a partir de ahí, pues nosotros, como bien has dicho, pues somos historiadores y pues nos surgieron más preguntas que respuestas. Y aquí estamos. El título del libro es Los esclavos del Tercer Reich, pero se hace una mención especial a los españoles. Me gustaría preguntaros sobre el papel que tuvieron los españoles en esta parte negra de la historia más reciente. Habláis de 7.251 personas que fueron internadas en el campo de Mauthausen. Sí, claro, realmente es el campo, casi todos los españoles acabaron en él y de hecho se le denomina el campo de los españoles, ¿no? Dentro de la red de campos se le conoce como el campo de los españoles porque acaban casi todos destinados en él. Nosotros, a partir de este trabajo inicial, lo que hicimos es básicamente buscar la documentación alemana que explicase, bueno, y francesa y española, que serían las tres patas de este estudio, ¿no?, de este trabajo, pero que explicase todo el conjunto o todo el contexto de ese campo. ¿Qué diferenciaba? Porque al final en el libro sí que ponéis el foco en el campo de Mauthausen, pero salen otros campos. Explicáis un poco la evolución de los campos que me gustaría comentar después. Pero ¿qué diferenciaba así a grandes rasgos el campo de Mauthausen respecto a los otros campos? Bueno, fundamentalmente lo que diferencia al campo de Mauthausen es su brutalidad. Hay dos cuestiones fundamentales aquí. Uno, lo primero, que es un campo cantera, ¿no? Es básicamente... ¿Por qué? Porque uno de los elementos fundamentales que tiene Mauthausen es precisamente la explotación de la cantera, ¿no? Es muy célebre el tema de los 186 escalones
y también hay una de las fotos que reproducimos en el libro, ¿no? Que yo creo que ilustra bastante bien el calvario que sufrieron los prisioneros allí. Y precisamente aparejado al hecho de que de la cantera, ¿no? Pues es que básicamente es un campo que estaba destinado a la explotación económica, ¿no? Es un campo que se construye desde el principio, ¿no? Que se erige desde el principio con un propósito económico en mente, que es precisamente la extracción de piedra para la construcción bueno, el embellecimiento de las ciudades alemanas, fundamentalmente. Y en segundo lugar, lo que lo diferencia fundamentalmente del resto de la red es su brutalidad, la cual viene bien reflejada y la reconocen los propios nazis. Si se quiere, yo creo que el hecho definitivo es que en la orden del 2 de enero del 41, firmada por Heydrich, que es el jefe de la Oficina de Seguridad del Reich, reconoce bueno, lo que hacen básicamente es establecer una jerarquía de campos y se reconoce oficialmente a Mauthausen como el único de tercera categoría, que en principio sería el que está destinado para los incorregibles o irrecuperables, básicamente aquellas personas que no se pretende recuperar para la sociedad o reintegrar en la sociedad. Evidentemente no es que fuera una categoría cerrada, ni es que esta jerarquía de los campos luego, dijéramos, tenga mayor trascendencia, pero sí creo que es un hecho simbólico. Porque, por poner un ejemplo, el tan famoso Auschwitz, al menos de manera inicial, se le categoriza en el segundo punto, ¿no? Es un campo de categoría 2. Que luego sí, por supuesto, insisto, luego con el tiempo esa lista se actualiza y de hecho llega a perder su vigencia. Pero bueno, como digo, creo que eso es bastante definitorio de lo que es el campo y creo que, que queda bien reflejado cómo las propias autoridades alemanas lo reconocen así. Antes comentabais que era conocido también como el campo de los españoles. Tenía la duda de por qué realmente allí, porque no sé si son 10.000 en total el número de españoles que estuvieron en los campos de concentración nazi, porque más del 70% acabaron en Mauthausen. ¿Hay alguna explicación lógica a esto? Bueno, claro, nosotros hemos intentado reproducir, como bien dices, esa lógica y todo ese tránsito desde el final de la Guerra Civil al internamiento y la clasificación de los campos en Francia. Después un punto intermedio, ¿no? Porque más que lógica lo que entramos es en la propia legalidad alemana o de la ocupación alemana de la Europa ocupada. Y en poco más de un año transfieren más de 1,5 millones de prisioneros de guerra a territorio alemán, a territorio del Reich. Ahí es donde entran los españoles, ¿no? Y destinan ese campo que hemos comentado anteriormente, absolutamente brutal, del que nadie va a salir, para sociales o incorregibles, destinan a la mayor parte de los españoles, ¿no? Y eso no es algo, digamos, aleatorio, sino que procede dentro de la lógica, en primer lugar, de cómo ellos conciben las prisiones, después los campos de concentración y, por último, la ocupación y el esfuerzo de guerra alemán. Eso es lo que hemos intentado y por eso acaban ahí. Los españoles, que también eran conocidos como Spanier, comentáis en el libro, y que llevaban un triángulo azul y una S justo en el centro de ese triángulo. ¿Cuál era y en qué consistía ese método de identificación? Y después también, aparejado a todo esto que estamos comentando, no sé si podrías explicarnos cómo influyó la presencia de los españoles en este campo, si fue determinante en algún punto en particular. A ver, la clasificación por triángulos, bueno, forma parte de los sistemas del funcionamiento del KL, ¿vale? De los campos de concentración de las SS. Esto no es algo evidentemente exclusivo de los españoles. El caso del Triángulo Azul es un caso polémico, o al menos en nuestra forma de entender hemos cuestionado seriamente la interpretación clásica del por qué reciben el Triángulo Azul. Tradicionalmente lo que se ha dicho es que les otorgan el Triángulo Azul porque se les considera apátridas, ¿no? En principio porque Franco, ¿no? El gobierno franquista les habría retirado la nacionalidad. Y lo que nosotros venimos a discutir es que eso no es así. El Triángulo Azul se crea para designar a lo que los alemanes consideran o llaman emigrantes, ¿no? ¿Qué son los emigrantes? Bueno, pues los emigrantes originales son los judíos que han salido de Alemania, que han huido de Alemania, una vez que se ha producido el ascenso del nazismo al poder, y que posteriormente retornan y por ello son detenidos e internados en campos de concentración. ¿El por qué se les otorga este triángulo a los españoles, cuando en principio no entrarían dentro de esta definición? Bueno, pues creemos que está relacionado con la clasificación que reciben por parte de las autoridades francesas una vez que entran en Francia huyendo precisamente bueno, pues de las guerras del ejército, bueno, sí, de
bueno, básicamente del franquismo, ¿vale? La mayoría entran al final de la, bueno, a principios del 39 como consecuencia de la ofensiva de Cataluña, y allí, una vez que están en Francia, son clasificados fundamentalmente como indeseables algunos, y como en general como inmigrantes, como ciudadanos, no son ciudadanos, son Extranjeros. sí, como extranjeros, y como mano de obra en exceso en otros casos, pero sobre todo lo que se intenta hacer es incorporarlos al mercado de trabajo francés. Entonces, una vez que se los clasifica como emigrantes, creemos, y creo que modestamente lo demostramos en el libro, que lo que hacen los alemanes, por lo menos de manera inicial, es asumir esa clasificación que posteriormente se traslada a los campos, y una vez que ya se promulga la ley bueno, dijéramos el decreto que establece o que extiende la custodia protectora a los prisioneros españoles, pues esa denominación desaparece, pero no desaparece el triángulo azul, ¿no? Lo cual es una anomalía en el caso particular de Mauthausen. Igual esto es un poco lioso, pero sí que hemos podido comprobar que el triángulo azul es realmente prácticamente más es exclusivo del campo de Mauthausen para los españoles. Porque una vez que salen del archipiélago de Mauthausen, por ejemplo, para ir a Buchenwald, o incluso a Dachau, vamos a entendernos, se les otorga el triángulo rojo, ¿no? Que los clasificaría como prisioneros políticos, que en última instancia es lo que son. Entonces, bueno, es un poco complicado el asunto, es un poco complejo, pero bueno, es un debate en el que entramos en el libro y cuestionamos, como digo, pues esa interpretación clásica. Yo creo que también que, aunque sea el campo de los españoles, y evidentemente es lo que a nosotros nos ha interesado, eh, hay que entender que es un contexto multinacional, ¿no? Y que sobre todo la Europa ocupada, para comprender por un lado la Europa ocupada y por otro lado el KL, los campos de concentración, hay que dejar de lado nuestro concepto de la nacionalidad, la ciudadanía o el derecho, como podemos pensar hoy en día, ¿no? Esto fundamentalmente tiene que ver con la raza y la supervivencia. Yo creo que es como está estipulado. Entonces, al final no hay una afinidad de grupos, por supuesto, ¿no? Pero no hay una clasificación de españoles polacos. Acaban como colectivos muriendo o sobreviviendo, si resisten o si no, pero no va por categorías nacionales. Pero lo que os preguntaba antes, lo digo porque también tengo alguna pregunta Sí. que va en el mismo sentido de intentar bajar al aterrizar, ¿no? Lo que era toda la gran idea de los campos, que también la comentaremos, intentar analizar, si vosotros sabéis que estáis mucho más informados porque habéis escrito el libro, la realidad que se vivía en los campos, cómo eran las relaciones entre esas personas, ¿no? Que estaban allí, coartadas de cualquier tipo de libertad, con todos sus derechos denigrados. Entonces, si realmente la presencia de los españoles, lo digo porque en algún momento en el libro sí que decís que de alguna manera pudo llegar a influir esa presencia de los españoles en lo que era la convivencia dentro de los grandes límites que tenían en ese campo, que si hubo alguna influencia que fue determinante. No sé si ahí podéis aportar algún rayo de luz. A ver, fundamentalmente tiene que ver con la gestión del campo, si se quiere. Cuando pueden hacer algún tipo de influencia o cuando pueden ejercer algún tipo de influencia dentro del campo es una vez que entran o que acceden a puestos de relevancia. Fundamentalmente dentro de la oficina política y en general administrativa del campo, porque ahí es cuando ellos empiezan a controlar, lo primero, los ficheros de los españoles, lo cual es fundamental, pero también empiezan a controlar los listados, ¿no? Ahí es donde una vez que todos los prisioneros que tenían el control administrativo del campo son los que pueden manipular los listados de los comandos de trabajo y de alguna manera pues favorecer a unos u otros. ¿Por qué digo esto? Por ponerlo más en términos más llanos. Ser destinado a la cantera era básicamente ser condenado a muerte, dicho claramente. Entonces, evidentemente, si de alguna manera podías librarte de ir a la cantera y ser asignado a un comando con un trabajo pues, menos fatigoso, más ventajoso, pues aumentabas radicalmente tus posibilidades de supervivencia. Los españoles, insisto, sobre todo a partir del año 42, cuando las lógicas de la gestión de los campos empiezan a cambiar, sí que empiezan a adquirir los supervivientes, lógicamente, porque hasta entonces han muerto ya, desgraciadamente, la mayoría, empiezan a adquirir un rol más destacado dentro de la red de Mauthausen y creemos, ¿no? que esto se manifiesta muy claramente en el subcampo de Evense. Lo que pasa es que bueno, ya este campo se abre mucho más tarde, ya en el año 43, y cuando los españoles que llegan allí alcanzan
o manifiestan cotas de preeminencia inusitadas. De hecho, la prueba, creo que palmaria, es que apenas fallecen 2 prisioneros españoles de los 220 en total que se calcula que fueron destinados a Evense, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco la clave. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque fundamentalmente en buen número acaparan. No digo que acaparen al 100%, pero si lo comparamos con el resto de grupos nacionales, sí que tienen un número de representantes muy importante dentro de los puestos de privilegio dentro del campo. No entendamos esto, en fin, dentro de los campos me refiero, los trabajos de privilegio dentro del campo son aquellos básicamente que son menos físicos, son aquellos que se basan fundamentalmente en la propia gestión del recinto principal, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues creo que esa es un poco la respuesta y un poco la clave. Sí, bueno, por no hacerlo tampoco más complejo, ahí sí que nos sirvió la estadística. Por ejemplo, que nosotros hicimos las listas de cuando mueren en el invierno del 40 al 41, hay una sobremortalidad. Y a partir de ahí, claro, no hay capacidad, digamos, no hemos seguido ese relato tradicional de que se apoyaban por nacionalidad, porque con los números es imposible sostenerlo, ¿no? Se apoyaban humanamente o infrahumanamente, pero no por nacionalidad. Y sobre todo a partir de lo que ha comentado Diego, ¿no? A partir del 42, es que se trata de una espiral de supervivencia, todo lo demás es muerte. Demos un paso un poco al lado para preguntaros sobre la evolución conceptual y práctica de los campos. Lo digo porque se repite una misma idea durante todo el libro, de que los campos empezaron como un ente represivo a acabar como auténticas máquinas de destrucción masiva, y dentro de esos dos extremos la concepción propia de los campos y la práctica pues se fueron adaptando al devenir de los hechos y de las decisiones políticas, pasando por medio, por una, que lo destacáis en varias ocasiones, por una etapa bélica de que el Reich alemán requiere de más esfuerzo y por lo tanto los campos, ¿no?, se suaviza de alguna manera, intentan cuidar un poco más a las personas que están allí para que sean todavía más productivas y puedan aportar también al esfuerzo bélico, o incluso de otras empresas privadas, que también lo comentáis en un capítulo de allí de Alemania. ¿Cómo fue toda esa evolución de los campos, desde el origen hasta el final? A ver, esta pregunta es un poco larga, pero realmente esto es lo que estructura y lo que yo creo que supone el verdadero cambio, ¿no?, en el relato, que es lo que damos en el libro, ¿no? Quiero decir, la respuesta a esto es lo que rompe con el relato tradicional y lo que permite, creo, entender mejor lo que sucede luego en los campos. Vamos a ver, los primeros campos surgen realmente de la mano con el ascenso del nazismo al poder y son fundamentales para su propio asentamiento en el poder, desde el comienzo. Los primeros campos surgen ya en las primeras semanas desde que Hitler sube al poder, en el mismo año 33, y surgen fundamentalmente con el único propósito de aplastar a la oposición, y cumplen el propósito de permitir que la Revolución Nacional Socialista pues, se materializase y que, bueno, pues básicamente que se iniciase el proceso real, ¿no?, de nazificación de Alemania y de la conquista del Estado, ¿no? Pero hasta ahí son campos parecidos a los campos de concentración que habíamos conocido antes en la historia, o no, o ya empiezan a tener No, algún tinte no, distinto. ni mucho menos. Estos primeros campos, de hecho, son absolutamente heterogéneos. Eh, Realmente esto que se ha conceptualizado como campos tempranos, bueno, pues es una plétora de espacios, ¿no? Podemos incluir pues, desde los propios bares de las SA hasta prisiones prusianas, barcos, casas de asilos, por ejemplo, asilos de trabajadores, campos de deportes, ¿no?, de fútbol, por ejemplo, etcétera, ¿no? O sea, es decir, los propios calabozos de las comisarías. Es decir, no hay una tipología todavía de campos, ¿no? Esto llega con Dachau, esto llega fundamentalmente, pues eso, como digo, ¿no?, con el campo modélico de Dachau, ¿no?, que sería tantas veces, ¿no?, bueno, y protegido por Himmler, de hecho. Dachau se abre también en el 33 y realmente es un campo modelo no solo porque lo dijera Himmler, sino porque realmente es donde se empieza a desarrollar la red de las SS y es el que se toma como referencia para construir el resto de recintos de la red en buena medida, tanto a nivel físico, ¿no?, dijéramos, como luego a nivel bueno, o sea, a nivel conceptual. ¿Por qué? Bueno, porque en Dachau es en el primer sitio en donde se pone en marcha precisamente las fábricas, ¿no?, las célebres fábricas de Dachau, que son las que hacen de alguna manera, o las que permiten que el campo sea sostenible en sí mismo, ¿no?, por sí mismo. Esto empieza sobre todo a expandirse, ¿no?, en el año 36, ¿no?,
Ahí es cuando se inaugura realmente, donde se puede comprobar claramente ese nuevo espíritu de los campos, ¿no? Que es esto que acabo de decir. Los campos tienen que ser potencialmente ampliables, ¿no? Hasta el infinito, tanto como los enemigos de la Alemania nazi, y tienen que ser sostenibles por sí mismos, ¿no? Entonces tienen que incorporar necesariamente el trabajo de los prisioneros y tienen que, insisto, sostenerse por sí mismos, ¿no? Esto se amplía en el 38 fundamentalmente con los campos cantera, que inicialmente son Mauthausen y Flossenbürg, y una vez que se inicia ya la guerra, pues empezamos a ver un giro en estas lógicas. El giro más pronunciado lo encontramos en el 42, porque es cuando fracasa la Operación Barbarroja, ¿no? Que es básicamente la invasión del Este, ¿no? La invasión de la Unión Soviética. Y esto lo que hace es que se produzca un giro claro a nivel del propósito económico de los campos. Es decir, lo que se empieza a intentar es que los campos dijéramos, la producción de los campos se sume al esfuerzo de guerra alemán, ¿no? Y también es a partir del 42 cuando se pone en marcha, ¿no? Lo que conocemos como la solución final, ¿no? Aquí hay que hacer un breve inciso, ¿no? Y hay que separar lo que son los campos de concentración de las SS, que es lo que nosotros tratamos fundamentalmente, que son campos de trabajo, en esencia, de lo que son los campos de exterminio. Alguien me podría decir, bueno, ¿y qué pasa con Auschwitz o qué pasa con Magdalena? Sí, evidentemente son campos de las SS, pero que se ceden para la solución final, ¿no? Para la operación de exterminio, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco todo esto, ¿no? Con lo que vamos jugando y así podemos, yo creo que apreciar muy claramente ese giro, ¿no? Como los campos no son entes estáticos, ni hay un plan preconcebido que conduce desde los pubs de las SA hasta el Holocausto. No, no, ni mucho menos. Son entes vivos que van reaccionando, ¿no? Que van evolucionando, no siempre a mejor, ni mucho menos, y ni mucho menos en línea recta, dijéramos, ¿no? Sino que, bueno, pues tienen diferentes... Sí, tienen, además de tener funcionalidad distinta y cumplir lógicas distintas, tienen aspectos que no son ni funcionales ni lógicos, ¿no? Por ejemplo, eliminan la técnica o la tecnología para mejorar el rendimiento. ¿En qué? En favor del castigo, por ejemplo, porque no dejan de ser campos de adiestramiento también de las propias SS y de donde lo que es importante también es mostrar el modelo de jerarquía nazi y el propio modelo interno de jerarquía de las SS. Y eso es algo que muestran con los prisioneros y a través del reglamento de la vida cotidiana y del propio trabajo. Creo que tenemos una visión muy marcada por la tradición y por el cine, a nivel cultural, por lo que es los campos de exterminio, ¿no? Pero el origen y su bifurcación que ha explicado Diego, pues procede fundamentalmente del trabajo y de elementos comunes que proceden del propio sistema penitenciario legal alemán, ¿no? De finales del 19 y principios del 20. Entonces, bueno, eso no hay que perderlo de vista ni ver cada campo como un mundo aislado, que es también como se ha estudiado hasta hace unos 20 años. A partir de los últimos 10 años se puede conectar todo gracias también a que hay muchísima más documentación y son campos descentralizados dentro de una política bastante dirigida, ¿no? Pero a la vez autónoma y descentralizada. Y esto, bueno, pues hace que sea complejo, pero a la vez muy enriquecedor. Bueno, por eso os lo quería destacar, porque a los que nos interesa la historia, pero no somos historiadores ni somos expertos, es una de las ideas que me gustó más del libro, poder entender esa evolución de los campos, no como una idea fija e intacta, estática durante el tiempo, sino toda la diversidad, ¿no? y lo ecléctico que era como idea esos campos. Hace un tiempo leí... No sé si los habéis leído vosotros, los libros de Philip Sands, de Calle Este-Oeste y de Ruta de Escape. Y también vi el documental que tiene Filming, que hace el mismo y que produce el mismo Philip Sands. En el primer libro realiza una radiografía de la aparición de los términos de crímenes contra la humanidad y de genocidio, reconocidos en los juicios de Nuremberg por primera vez en la historia. Entonces, vosotros que conocéis la historia mejor que yo, ¿cuál creéis que fueron los momentos claves de todo lo que estamos comentando para determinar la aplicación de esos dos nuevos delitos internacionales? ¿Cómo podríamos relacionar la aparición, ¿no? Cómo termina toda esta historia que vosotros relatáis en este trabajo académico
con ese juicio de Nuremberg, entre otros juicios que también comentáis, donde tuvieron un protagonismo algunos españoles que alcanzaron alguna que otra cota de poder, pero ¿cómo relacionaríais, no, todo lo que analizáis en el libro con esa aparición de esos dos nuevos delitos internacionales que después han tenido tanto protagonismo en la jurisprudencia internacional de nuestra historia más reciente? Pues claro, por conectar con el final, en los 2 últimos días, tardan 2 días en visitar el campo y en recoger todas las pruebas que de Mauthausen irán también a los juicios de Nuremberg, y entre ellas hay 5 españoles acusados de participar o de ser, de colaborar con los nazis, ¿no?, dentro del campo. Y aquí se produce un tema muy interesante desde los 2 puntos de vista que planteas, porque por un lado el fiscal del juicio, me parece que empieza el año siguiente, en el caso de los españoles, en el 46, bueno, pues se dice que esos españoles pues eran gente honrada, ¿no? Que no había cometido, que no tenían crímenes anteriormente. Que, claro, la naturaleza del campo sí dice que era para sociales, pero que ellos no lo eran, ¿no? Y ahí se produce un debate muy interesante. Pero finalmente el propio tribunal reconoce que la naturaleza del campo está destinada a que los hombres sean criminales. Y eso es un tema bueno, pues importante, ¿no? Que el que sobrevive y colabora pues acaba dentro de esa jerarquía que comentábamos antes, y por eso son juzgados en un tribunal por crímenes de guerra. Más de 1.000 muertos se les imputa, me parece, a ellos solos. Y luego hay otro debate interesante, que es que no tienen, aunque no han perdido la nacionalidad como españoles, esto es algo que también destacamos en el libro. Claro, no tienen un gobierno que los reconozca. El gobierno republicano del exilio no está reconocido, y el gobierno franquista pues no quiere saber nada de ellos, ¿no? No los pide que vuelvan a España. Y entonces el propio tribunal dice bueno, que da igual la nacionalidad, que estos son crímenes contra la humanidad. Y esto es algo interesante y que yo creo que se ejemplifica muy bien, y a nosotros al menos nos ha servido para comprender lo que abre al final de la historia, ¿no? Y luego, como puntos de inflexión, claramente, bueno, yo creo que es el propio año 42, ¿no? Que es cuando realmente se inicia la solución final, ¿no? Lo que los nazis llaman la propia solución final, y que eso sí que entronca claramente con el tema del genocidio. Sí que hay que decir que el concepto de genocidio se empieza a acuñar en el año 44, ¿no? Cuando todavía se ha empezado a ver, pero no se tiene muy clara cuál es la dimensión de los crímenes nazis, ¿no? Al menos hasta el punto de entender realmente la magnitud de lo que es el Holocausto, ¿no? Y que básicamente lo que pone de manifiesto es que es la necesidad de crear un nuevo concepto para nombrar o para tratar de denominar o conceptualizar la escala de la violencia en la época contemporánea, ¿no? Y bueno, realmente eso se inspira en casos pasados, ¿no? Bastante, que quedaban ya anclados un poco en el pasado, ¿no? Porque habían sucedido en el marco de la Primera Guerra Mundial, pero que todo el mundo tenía bastante presente, ¿no? Y que de alguna manera, pues las cotas de esa violencia se superaron en la Segunda Guerra Mundial. Y pongo el caso claro del genocidio armenio, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, yo creo que eso es lo que yo destacaría. Hay un entreacto entre los exiliados españoles durante lo que supone el punto de partida, que es la guerra civil, y después la presencia de estos en lo que estamos comentando, en los campos de concentración nazis, y esa transición pasa necesariamente por la Francia de Vichy. Me gustaría preguntaros por esa triple relación que comentáis en un capítulo específico del libro entre Vichy, Francia, Madrid y Berlín. ¿Cómo se dio ese colaboracionismo y cuál fue el papel de la administración franquista en esta vulneración total de los derechos humanos? Bueno, eso es también un tema, yo creo que destacable para comprender ese contexto, ¿no? Y ese tránsito. Evidentemente, quien marca la pauta ahí, pues ya te imaginas que es Berlín. Pero tanto Madrid como Vichy tienen bastante autonomía, ¿no? Y ahí abordamos el colaboracionismo, pero desde un punto de vista policial, ¿no? Nosotros es algo que también la persecución y la colaboración de los servicios de información es lo que nosotros trabajamos, y no tanto la colaboración, digamos, diplomática. Pero bueno, es algo a lo que hay que mirar, tanto en la sociedad española como la francesa, que realmente, bueno, pues clasificaron y deportaron a buena parte de estas personas, ¿no? Ahí lo que nosotros también hemos visto con la documentación es que realmente España presiona
que los españoles que están en Francia sean deportados a España, no para deportar a los españoles a Alemania, ¿no? Como yo creo que se ha mantenido hasta ahora, ¿no? No pueden hacer presión para enviar a los españoles a la Europa ocupada porque no es su cometido y los tratados tampoco lo designan. En medio lo que está, la presión española es llevárselos hacia España y por otro lado intervenir en la Segunda Guerra Mundial del lado del eje. No tienen otro interés, o al menos eso es lo que nosotros hemos visto. Luego, por otro lado, en el caso francés, lo que vemos por un lado es la presión demográfica en su frontera y por otro lado la importancia del derecho, ¿no? Cuando muere, digamos, la clasificación de refugiados que nunca adquieren los españoles. Los españoles acaban siendo reconocidos como refugiados en el año 51 y están ahí en la frontera en el año 39, pues en un limbo jurídico, los españoles, los judíos, todos los deportados de Europa. O sea, es una historia europea, ¿no? Y ahí, bueno, tampoco se trata de culpar a los franceses, pero sí de comprender que su administración tuvo una colaboración muy activa porque clasificó y dijo en todo momento y entregó la documentación de dónde estaban los españoles, los civiles españoles. No, otra de las visiones que creemos que hay que desmontar es que no van en bloque porque sean derrotados con el ejército francés los españoles y entonces pasan a los campos de concentración. No, muchos están en Francia trabajando, como bien ha dicho Diego, como clasificados como inmigrantes y dicen dónde están. Y eso ya es una cuestión distinta, ¿no? Entonces ese paso hay que comprenderlo y hay que demostrarlo, y yo creo que sitúa la colaboración policial de Madrid, de Berlín y de Vichy a un nivel muy alto. Comentabas, Gutmaro, que no había un interés especial, que no había una intencionalidad desde la España franquista para que estas personas acabaran en Berlín, pero no sé si lo entendí mal, pero leí en vuestro libro que sí que había una serie de pactos. De hecho, habláis también del episodio de Hendaya, donde era el precio que tenía que pagar, ¿no?, la España de Franco por esa colaboración que había tenido antes en la guerra civil la Alemania nazi, pues que sí que esas personas podían ser como entregadas allí y utilizadas como mano de obra, algo así me suena, Sí, no sé si has eso entendido bien. lo he Lo que pasa es entendido que mal entra o... dentro de esta complejidad de categorías que tiene la historia, ¿no? Porque el pago en las deudas de guerra que tiene España con Alemania, desde el apoyo alemán en la guerra civil a Franco, pues se cumplen de distintas maneras, ¿no? Y una de ellas, materias primas, pago en metálico, pero también el envío me parece que llaman productores, el envío de trabajadores que van voluntariamente libres, son trabajadores libres que van a España. Eso es una categoría que no tiene que ver con los que van, digamos, forzosos. Y todo eso pasa por el intento español de estar dentro de la política alemana muy claramente a lo largo de todo el año 40 y parte del 41. Entonces, esa política internacional gira en torno a eso y es fundamental para comprender que los tratados, igual que los tratados que hace España con Vichy, Franco con Petén, acaban con la presencia española de España en Francia, los acaban deportando a España. Es decir, sí que, claro, tiene importancia los tratados, pero lo policial también nos ha abierto, o hay que comprender que acaban, digamos, a ras de suelo, acaban cogiendo gente porque estaba en pueblos muy pequeños. O sea que no tenemos que huir de esa imagen de grandes deportaciones y que también existen, pero también comprenderemos este episodio de la historia si vemos a un camión con 5 españoles y 3 polacos. Eso yo creo que es también una buena imagen. Quiero hacer una breve pausa para agradecerte por escucharnos y por estar ahí apoyándonos. Espero que esté disfrutando del episodio hasta ahora. Nuestro proyecto no sería posible sin personas como tú. Si quieres colaborar aún más, te dejo un enlace de Patreon en la descripción del episodio. Por otro lado, puedes visitar YouTube, donde encontrarás comentarios y reflexiones adicionales sobre cada episodio. Y si te interesa seguir mi viaje cultural, te invito a suscribirte a nuestra newsletter semanal, en la que comparto 5 capturas como referencia o guía de ese viaje. El enlace también lo dejo en la descripción. Así que nada, te agradezco de antemano todo tu apoyo y espero seguir contando contigo en este viaje. Ahora volvamos al episodio. Ahora estamos hablando de la parte más institucional, pero antes os decía que no quería olvidar la parte de la historia pues, más diversa en su protagonismo y no solo pues, hablar de la parte esta institucional, de los países, de los estados, de toda la parte de los campos de concentración, sino
hablar también de las personas, ¿no?, que tuvieron que afrontar pues, la peor parte, la más injusta, por decirlo suavemente. Y en este sentido me gustaría comentaros o preguntaros por cómo creéis que fue la vida de personas como, pues, que salen en el libro, como Francesc Boix, como Pristiliano García, entre otros, y las situaciones, tanto las más desagradables, ¿no?, y los puntos de su vida en los que vislumbraron cierta humanidad dentro de todo de ese infierno que describís en el libro. Hablo de episodios como, por ejemplo, de las cartas, ¿no?, que algunas las ponéis en el libro, y yo creo que son las que ayudan a empatizar más, ¿no?, con la situación que vivían esas personas. Al menos en mi caso, cuando leía todos estos testimonios y todas estas comunicaciones, es cuando se me encogía más el corazón y trataba. Lógicamente es imposible de empatizar, ¿no?, y de intentar situarme lo que podrían estar viviendo. Y aparte también de las cartas que podían escribir con muchísimas limitaciones, está también un episodio que me gustaría también que comentaseis, que es la cena que les ofrece aquella mujer americana que se llama Margaret McClellan, ¿no?, que los ve como en un comando que se dirige, ¿no?, que están una serie de españoles y se dirigen a Mauthausen y les ofrece una cena, ¿no? Llevaban como días sin prácticamente comer. Esa anécdota me pareció de una belleza increíble dentro de todo ese calvario que estaban viviendo. O la fraternidad, ¿no?, del compañero que antes comentabais, cuando algunos españoles pues, pudieron ascender a ciertos puestos de privilegio. ¿Cómo es esa parte más personal de las personas que salen en vuestro libro y cómo creéis que fue toda esa experiencia, tanto los puntos negativos, que son pues, los más, como los puntos de humanidad que pudieron encontrar en todo ese infierno? Sí, bueno, a ver, la experiencia vital, dijéramos, del paso por Mauthausen, pues absolutamente demoledora. Esa yo creo que es la mejor definición. ¿Por qué? Bueno, pues porque, bueno, sobre todo desde su llegada hasta, insisto, aproximadamente la mitad del año 42, la suerte de los españoles es nefasta. Como digo, sobre todo particularmente el campo de Gusen se convierte en la absoluta trituradora de vidas del caso de los españoles. Y realmente durante esos 2 primeros años la mayoría lo único que conoció fue el dolor y el trabajo agotador. La mayoría de ellos, cuando ya estaban, como el caso de Prisciliano García Gaitero, que yo creo que es uno de los casos que sé más detalladamente, nos sirve nos acompaña a lo largo del relato y nos sirve para ejemplificar lo que contamos. Cuando ya estaba muy debilitado, ¿no? En el año 41, al poco de llegar a Mauthausen, de hecho, a los pocos meses, lo envían a Gusen, ¿no? Gusen es principalmente el principal campo subsidiario de Mauthausen, ¿no? De hecho, es el primero y el más grande, dijéramos, y es el campo que más parecido es al campo principal, ¿no?, al campo madre, al campo de Mauthausen, porque también, básicamente, la actividad de ese campo gira también en torno a la explotación de una cantera. Entonces, una vez que ya está muy debilitado para el trabajo, lo envían a un campo que es incluso todavía peor o más duro que el anterior, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos creo que esto ilustra bastante bien el asunto. Por poner la contraparte, ¿dónde está el punto de humanidad? Bueno, pues que ahí es donde se encuentra con algunos amigos suyos, ¿no?, algunos amigos españoles, que de hecho son los que le permiten sobrevivir. ¿Por qué? Porque este amigo suyo trabaja en la cocina. Claro, el mero hecho de que trabaje en la cocina supone que tiene un acceso privilegiado al poco alimento que había en el campo y por lo tanto puede desviar, por lo menos parcialmente, alguna parte de las raciones, ¿no?, hacia su compañero, en este caso, pues Prisciliano, ¿no? Cuando sufre la pérdida de su alma gemela, ¿no?, que creo que es Josep Brull, pues realmente Prisciliano se desmorona y le acaba salvando básicamente un enfermero polaco. Y luego posteriormente le salva un golpe de suerte, ¿no? Hasta cierto punto, porque lo que le salva realmente son deportaciones. Básicamente lo que sucede a comienzos del año 41 es que el KL se había convertido pues, en una red repleta de inválidos. Entonces la solución que ponen en marcha los jerarcas nazis básicamente es el asesinato sistemático de los débiles, ¿no? En este caso lo que es básicamente ampliar la operación eutanasia, ¿no?, introducirla en los campos, ¿no?, lo que ellos llaman en clave la operación 14F13, ¿no? En el caso de Mauthausen eso se materializa fundamentalmente en el campo de Harzen, perdón, en el castillo de Harzen, ¿no?, que es básicamente un centro donde los asesinan y donde experimentan con ellos, no con los debilitados. Bueno, pues en el caso de Prisciliano, en vez de ser destinado a Harzen, pues es destinado a Dachau, que era en principio el campo en el que debían
el campo sanatorio, ¿no? Que esto también es un eufemismo que utilizan los nazis para referirse a él y para encubrir muchas de las deportaciones, muchos de los envíos a Harzen. Dachau, aunque parezca increíble, pues es un campo en donde la vida, era algo más llevadera que Mauthausen. Efectivamente, era algo más Más suave suave, ¿no? y más soportable que en otros campos de la red como era Mauthausen. Entendámonos, no es que fuera ideal ni es que las tasas de mortalidad fueran bajas, ni muchísimo menos, pero sí que era una mejora con respecto a lo anterior. Y muy particularmente aquí sí que entra el hecho de que había ciertos comités de resistencia, que eso sí que pueden tener un cariz más político y que sí que se pueden entender quizás una clave más tradicional, que son los que también ayudan, ¿no? Los que generan estas redes de solidaridad que son las que permiten pues sobrevivir a la mayoría de los que lo hacen, ¿no? Porque realmente la mayoría de los que no lo consigue es básicamente porque no logra establecer vínculos de solidaridad con nadie que le pueda salvar en un momento determinado. Y esto es, insisto, desde ser destinado a un puesto de trabajo privilegiado, entendámonos por privilegiado como un tipo de trabajo menos físico o que no sea físico directamente, eh, o simple y llanamente, pues eso, tener acceso a algo más de comida, como puede ser pues, sencillamente patatas, ¿no? Por contra, eso significa también que si tú te comes una patata de más, alguien come una patata de menos. Lo cual, siempre en los campos de concentración siempre tenemos el yin y el yang, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es un poco... Sí, hay una cuestión respecto a la cena que comentabas, que en Mauthausen nosotros no hemos, ni en Kusen, en la red de Mauthausen no hay lugar para la esperanza. No es que nosotros no queramos verlo, sino que es que realmente no han eliminado la capacidad de empatizar humanamente, ¿no? Y eso es algo, por eso es un campo tan duro y tan especial. ¿Dónde conseguimos ver rasgos de humanidad? Bueno, pues en la correspondencia, en los traslados, pero dentro del campo no. Entonces, este es una deportación, es un convoy de españoles que piensan que van a ir a España y los están mandando a Mauthausen. Entonces, hay que tener en cuenta también psicológicamente lo que para ellos supone llegar a un sitio como ese, ¿no? Huyendo de la guerra civil, llegan a un sitio que no conocen ni conocen para nada a lo que están destinados. Y ese impacto pues es muy duro, pero también es un impacto muy duro el tratamiento que reciben en Francia porque piensan que van a ser acogidos, que van a ser refugiados y aquellos, ese convoy los acogen los cuáqueros y les dan de cenar, como bien comentas, y ella lo que escribe una carta al día siguiente comunicándoselo a los cuáqueros de Estados Unidos. Ha visto gente joven, pero que son ancianos y que van a morir, que ya sabe que van a morir, ¿no? Entonces, lo que está realmente esa cena es un teatro muy, o esa escena es lo que era Europa en ese momento. Entonces, bueno, todo tiene una contrapartida bastante dura, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, miles de detalles, llevaban ya sin comer con una cuchara o sin estar sentados. Simplemente esta mujer lo que hacen los cuáqueros es abrirles unas latas de alubias y sentarles en una mesa. Y le sacan los colores a los gendarmes que los deportan, porque ni siquiera les habían dejado nunca, en todo el tiempo que están en cautiverio en Francia, sentarles en una mesa y darles una cuchara para comer, porque eran, bueno, pues peligrosos o indeseables, ¿no? Entonces, por eso volvemos un poco a lo de los colaboracionistas y la Europa ocupada y la oscuridad realmente a la que nos lleva eso. Bueno, pero por eso quería destacar, menos cuando leía vuestro libro, me gustaba encontrar de vez en cuando como píldoras un poco de esperanza, ¿no? y de humanidad. Era como, después, entre tanta miseria, ¿no? Pues encontrar esos momentos me devolvía un poco la esperanza. En la segunda parte del libro, titulada El infierno de los hombres, entráis más a fondo en la realidad de los campos tras analizar lo que era el sistema más general que venimos comentando. Allí nos topamos pues, con personajes como Franz Thieris, que era pues, el jefe supremo del campo de los españoles, de Mauthausen, y con este tipejo pues, me gustaría, como excusa, preguntaros sobre el orden de mando dentro de los campos, es decir, ¿quién decidía qué? Lo pregunto con la vista puesta también en la atribución de responsabilidades, que antes comentábamos, creo que lo comentabas tú, Gudmaro,
y en la atribución de responsabilidades después de los juicios, ¿no? Y divisamos un poco pues, la defensa y la acusación que hubo en esos juicios, siempre como delegando responsabilidades, diciendo, no, es que yo lo hacía porque el superior me lo decía y era un sinfín. ¿Cómo era todo ese orden de mandos dentro de los campos, y en especial de nuestro caso de Sí, Mauthausen? bueno, el funcionamiento de los campos, incluido en el caso de los prisioneros, es profundamente jerárquico. De hecho, el propio orden de los prisioneros es un calco del de los SS, ¿no? Para que veamos un poco bueno, pues la perversión del sistema, ¿no? Entonces, bueno, básicamente Francia Reis, efectivamente, o Sir Reis, vaya, pronunciado un poco así de aquella manera, pero bueno, creo que es más o menos, era el comandante del campo, ¿no? Entonces, él era el responsable realmente de toda la red de campos de Mauthausen. Como se puede entender, él fundamentalmente trabajaba en el campo principal de Mauthausen. Aquí conviene decir que Mauthausen llegó a contar con hasta 49 subcampos. Como podemos entender que, lógicamente, no estaba físicamente presente en los 49 subcampos, lógicamente, ¿no? Entonces, sí, de manera nominal él realmente es el responsable último de toda la red. Pero claro, él tenía que delegar, ¿no? Vamos viendo. Entonces, bueno, pues él tenía sus adjuntos, ¿no? Como puede ser Zutter, ¿no? Que luego también le recogemos al final y que, bueno, llega a acusar a su propio jefe, ¿no? Bueno, pues de algunos de los crímenes cuando ya le cogen los americanos. Por debajo de los adjuntos luego ya tenemos los responsables de campo, ¿no? Y entonces ahí tenemos que distinguir, quizá el más famoso es Wagmeier, ¿no? Porque es el responsable de la disciplina de los campos, en principio de toda la red, pero volvemos a la misma. Después en cada campo hay responsables que dijéramos que son análogos a estos que cumplen este tipo de funciones. Y luego ya a niveles más inferiores tenemos a los responsables de barracones y a los responsables de bloque, ¿no? Bueno, que es básicamente lo mismo, pero luego por dentro tendríamos los responsables de salas, ¿no? Entonces, lo que sucede, bueno, y luego ya a mayores, si se quiere, por ejemplo, en el caso de la cantera, también hay un responsable específico del comando, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el orden de los prisioneros? Pues que es básicamente el mismo. ¿Qué pasa con los prisioneros? Pues que son realmente los prisioneros, los propios prisioneros, ahí es donde entra el punto fundamental de los capos, ¿no? Los que se encargan de cumplir o de que se encargan de asegurar que el resto de prisioneros cumplan, ¿no? Con sus determinadas funciones. Y son estos responsables los que luego rinden cuentas ante los SS. Entonces, esto, como puedes comprender, es una cadena jerárquica en donde siempre tienes a alguien por encima. Y bueno, pues eso creo que es un poco el éxito del sistema, ¿no? Por eso funciona tan bien y por eso una vez que los prisioneros, porque al principio realmente el sistema no termina de funcionar demasiado bien. Pero una vez que los propios prisioneros, aunque te parezca increíble, esto tiene que ver con la lógica, una lógica política fundamentalmente de organización de izquierdas, pues acaban comprando el discurso de los captores y acaban haciendo que el sistema sea todo un éxito. Y es lo que realmente les rompe su cohesión. Porque si esto es un prisionero como tú el que se está asegurando, incluso por la violencia, de que tú cumplas con lo que tienes que hacer, básicamente. Sí, creo que este punto es el fundamental, aparte de la jerarquía, ¿no? Que reproducen, lo consiguen con una brutalidad que no esconden. Y esto es algo que quizá, como comentabas al principio, pues sí hace que sean ya campos diferentes. Vale, aparecen campos en las colonias o en la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, pero esto es la primera vez que se da con este fin y con esta organización, con esta implicación de los prisioneros, que, insisto, inicialmente son alemanes. Luego ya, bueno, va evolucionando y luego una vez que entra la guerra, pues todo se hace mucho más masivo y entra la otra lógica que es la del exterminio, ¿no? Pero al principio toda esa jerarquización y brutalización conviven y eso sí que no se había dado, por lo menos, y menos en un estado industrial. Con esa lógica del exterminio, y ya para ir terminando las últimas cuestiones, cuando Alemania empieza a ceder territorio, a perder la guerra, la, la destrucción en los campos, tanto de personas como de pruebas, pues aumenta considerablemente. ¿Cómo fueron estos últimos meses, años, el 44, el 45, cuando la estructura nazi empieza a tambalearse, justo antes de lo que supone pues, la pérdida de la guerra y la liberación final que después comentaremos?
Bueno, pues el hundimiento es caótico, como no podría ser de otra manera. La red va cayendo en función, el Reich va perdiendo territorio, ¿no? Esto es bastante lógico, empieza por el este. Y es donde empieza la primera gran diatriba. ¿Qué hacemos con los prisioneros? ¿Los exterminamos o los movilizamos, ¿no? Los trasladamos a otros campos? Sobre todo al comienzo, por supuesto, no hay ningún tipo de duda, lo que hay que hacer es trasladar a los prisioneros, ¿no? Y este es el origen realmente de las célebres marchas de la muerte. Claro, cuanto más va colapsando el Reich, más difícil se va haciendo este tipo de transportes y eso es lo que también aumenta la brutalidad y la mortalidad de los traslados, ¿no? ¿Por qué? Entre otras cosas porque deja de ser posible trasladarlos en trenes. Entonces, claro, la mayor parte de las ocasiones lo que se hace es trasladarlos a pie. Claro, pues como uno puede imaginar, pues la mortalidad se dispara, ¿no? Cualquier rezagado es asesinado automáticamente bueno, pues esto es un poco la idea. Luego ya lo que es el hundimiento en el caso de Mauthausen, pues es también muy, no sé, quiero decir, muy relevante. ¿Por qué? Porque realmente Mauthausen es prácticamente el último reducto. Entonces, el Mauthausen acaba siendo pues casi el sumidero, ¿no? De lo que va quedando de ese reducido KL, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que lo primero que hace es recibir un importante influjo de húngaros, si no recuerdo mal, de judíos húngaros, para los que cual tienen que construir una especie de anexo campamental, ¿no? Que es lo que ellos llaman el Feldlager, ¿no? Que es como, pues eso, es como un campo literalmente de tiendas de campaña, en donde básicamente no tienen terminado ni un retrete. Entonces, bueno, pues podemos imaginar que las condiciones de vida allí son absolutamente lamentables, a lo cual se suma a las crecientes dificultades para abastecer a los propios campos, ¿no? Lo cual redunda una vez más en ya la de por sí crónica escasez de víveres, ¿no? Estos acaban siendo trasladados a Gunskirchen, que es un campo que está bastante cerca de Mauthausen y en donde realmente pues, prácticamente se les deja morir en buena medida. Bueno, los testimonios de los aliados, ¿no? De las tropas norteamericanas cuando lo descubren es también, bueno, en fin, muy crudo, ¿no? Y en el caso de Mauthausen, bueno, pues ahí hay también una diatriba muy clara entre qué hacemos con los prisioneros, porque ya no hay manera de trasladarlos a ningún sitio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellos? ¿Los exterminamos o los entregamos, rendimos el campo, ¿no? Y entonces ahí es donde, gracias precisamente a los propios informes norteamericanos, hemos podido demostrar de alguna manera que a pesar de que hay muchísimas dudas y de que hay visiones contrapuestas, muchísimos, lógicamente, conflictos de intereses, muchísimas mentiras por el medio, pues se puede demostrar que realmente hubo preparativos para intentar matar o asesinar a la mayor parte de los campos, la mayor parte de los prisioneros del campo, ¿no? Durante los últimos días ya de Mauthausen. Sí, yo ahí en relación con dos cuestiones. En relación con la destrucción de pruebas, sí que debieron eliminar, pero también mantuvieron pruebas para intentar probar bueno, que al final habían sido, o intentaban negociar o utilizar a los judíos y a los prisioneros como baza para una hipotética negociación con los aliados. Y eso hace que gran parte de la documentación del propio campo se mantuviera. Y luego, en segundo lugar, hay una cosa que también es bueno, un poco compleja para historiar, porque al final todos mienten. La última versión me acuerdo que nos costó bastante, porque las versiones de los responsables, y conecta con lo que tú comentabas antes, ¿no? Quien empiezan a exculparse o a inculparse mutuamente. Y eso hace que cambien su versión un montón de veces, ya con la Cruz Roja en las puertas. Y eso también es complicado, y eso también tiene que ver con cómo hemos comprendido tradicionalmente la historia de los campos, que es la del final de la guerra, ¿no? Y bueno, nosotros hemos intentado invertirlo. Y ya por último, creo que también el hundimiento es una manera eh, brutal en el momento en que los SS huyen, supuestamente al frente, y creo que es al cuerpo de bomberos de allí, de Austria, al que le dan los uniformes para que hagan de guardia. Entonces, eso es lo que se encuentran los americanos cuando llegan al campo. Es toda una realidad absolutamente deformada de lo que había sido eso y absolutamente dantesca, porque los prisioneros siguen allí, además en mayor volumen que nunca y en unas condiciones absolutamente increíbles, por lo cual es un final Claro. absolutamente catastrófico. Ahí quería llegar para terminar. Hablamos del hundimiento, después llega la liberación. Relatáis un poco cómo llegan los americanos a Mauthausen y lo que se encuentran en una situación, como comentabas, muy difícil de digerir. ¿Qué es lo que se encuentran exactamente para aquellos que no han leído el libro? Y cómo se gestiona esa situación. Y después también
¿Cómo se diferencia de lo que es la liberación en el este por parte de los soviéticos? Es decir, ¿cuáles son las diferencias entre la liberación gestionada por los americanos y las liberaciones gestionadas por los soviéticos? A ver, por empezar por lo último, si quieres. Hay una diferencia sustancial y es que cuando los aliados, digamos, los norteamericanos, liberan Mauthausen, la guerra está decidida. Ya no hay ningún tipo de duda. Las liberaciones de los soviéticos, la mayoría se hacen, claro, se hacen de manera previa cuando todavía efectivamente, bueno, la guerra ya estaba, bueno, quiero decir, estaba más o menos decantada, pero todavía quedaba bastantes meses hasta su final y tenían que cumplir con otra lógica, que no era solo la de la liberación de los campos, es que tenían que seguir cumpliendo con sus objetivos bélicos, ¿no? Que es seguir ganando territorio y seguir combatiendo contra el enemigo alemán, ¿no? Creo que eso es una diferencia fundamental. Me voy a por entrar en lo concreto, en el caso de Mauthausen. Eh, bueno, realmente los primeros que entran en Mauthausen, como creo que bien que relatamos más o menos bien en el libro, es una escuadrilla de reconocimiento de la 11ª División Acorazada de Estados Unidos. Entonces, claro, realmente lo que se encuentran allí, pues es un poco lo que ha adelantado antes Guzmán, ¿no? Es a una serie bueno, de guardias, ¿no? Que lo primero que hacen es rendirse, nada más que los ven, y una serie de prisioneros, ¿no? En su mayoría, pues desnutridos, demacrados y pues eso, absoluta desolación. Claro, la verdadera dimensión del asunto la empiezan a comprender al día siguiente, cuando ya llegan, de verdad, ¿no? Con tropas suficientes para liberar lo que ahí se encuentran. Claro, ¿qué ha sucedido entre medias? Bueno, pues que los prisioneros han estado abandonados durante más de 12 horas. Entonces, claro, ahí lo que se da forma, lo que se configura, es básicamente un comité internacional autogestionado por los distintos prisioneros que intentan, más o menos, pues, insisto, gestionar la situación de los campos. Por supuesto, no son todos los efectivos ni tienen dado el éxito que les hubiera gustado probablemente, porque lógicamente hay muchos que deciden escapar, hay muchos que empiezan a vandalizar en el pueblo, hay muchos que roban ropa, hay muchos que roban comida, muchos empiezan a tomarse la justicia por su mano y empiezan a asesinar a los que habían sido sus capos. En fin, eso es un poco lo que se encuentran. Y luego, una vez que ya consiguen, bueno, pues apaciguar los primeros ánimos, lo que empiezan a hacer básicamente es a tratar de salvar a la gente, ¿no? Y a tratar de inspeccionar lo que hay allí, realmente empezar a comprender la dimensión del drama. Porque, claro, lo primero que se encuentran, y muy particularmente en el caso de Mauthausen, es lo que bautizaron como el campo ruso, ¿no? Que también era lo que luego rebautizarían como el campo como un campo sanitario, ¿no? Como si fuera una especie de hospital, ¿no? Es básicamente a donde devolvían a los que estaban muy debilitados de toda la red de campos subsidiarios de Mauthausen, ¿no? Entonces, claro, te puedes imaginar el grado de depravación, ¿no? Que se alcanzó, sobre todo en estos espacios, y el grado de muerte, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues básicamente recurren a la propia población local para empezar a abastecer el campo y para utilizar también, lógicamente, para reclutar mano de obra. Dentro de todo esto, hay muchos antiguos SS que han huido, que tratan de reconciliarse con los aliados y tratan de pasar desapercibidos, apuntándose, ¿no? De manera voluntaria y asistiendo voluntariamente a este tipo de operaciones. Lógicamente, la mayoría de ellos son rápidamente reconocidos, interceptados y son detenidos, ¿no? Y pasan a otro, bueno, bueno, son sencillamente detenidos, ¿no? Y pasan a la retaguardia, ¿no? Para ser gestionados, ¿no? por los aliados, ¿no? Bueno, en fin, creo que es esto un poco la idea, ¿no? Ujú. Yo en relación a las diferencias de liberación, pues con los Sí. soviéticos sabemos mucho menos porque los archivos son mucho más complejos, no se puede prácticamente entrar en los archivos rusos, ¿no? Entonces el acceso a la documentación hace que no sea tan conocido. Hay cosas que parece que por la bibliografía son diferentes, la militarización, no colabora, digamos, la población en la propia liberación, pero sí que otras comparten, utilizan los campos para interrogar a los nazis. Eso lo hacen también los ingleses y los americanos. O sea, toda esa posguerra o esa posliberación tiene partes parecidas y partes diferentes y después cuando la ocupación de Alemania yo creo que lo ejemplifica. Y ellos no se suman a la noción de genocidio, pero yo creo que, bueno, porque tampoco se anclan en la noción de los derechos humanos que se establece también en los juicios de Nuremberg, ¿no? Pero en el resto lo que se está decidiendo es la partición de Alemania. Entonces, bueno, pues como te decimos,
nos falta mucha documentación para ver cómo realmente se liberan esos campos y obedece a otras pautas que no a las norteamericanas o las británicas. Sí, ya como apostilla, también hay que tener en cuenta una cosa que se me ha olvidado mencionar antes, que la mayor parte de los campos que los soviéticos liberan son campos de exterminio, Sí. que esto también es una cuestión fundamental. Ujú. Lógicamente, en fin, por su propia naturaleza, estos campos pues, apenas tienen supervivientes. Y los que quedan son básicamente los que han abandonado Ujú. las autoridades nazis porque estaban demasiado debilitados para emprender la evacuación. Entonces creo que eso también es una Claro, cuestión, no tienen población. Ujú. salvo Auschwitz, por supuesto. Y después también la realidad, ¿no? Y el devenir de la Rusia estalinista pues tiene sus particularidades versus todo lo que es la parte de Occidente, presuntamente más democrática que esa Rusia. Ahora sí, para terminar y regresando un poco a ese lado más humano, más empático, me gustaría, pues bueno, vosotros que os habéis empapado de todo este material para escribir el libro, imagino que podéis llegar a entender cómo eran esas personas que describís en el libro, me refiero a los españoles, que pasaron por todo lo que hemos estado explicando. Entonces, partiendo de ese punto, me gustaría preguntaros, una pregunta que no sé si es muy sencilla, pero ¿qué consejo creéis que nos darían estas personas? Es una pregunta abierta, pero bueno, la podemos relacionar un poco con lo que estamos viviendo ahora mismo en el mundo, en Europa. Os tenéis que poner en su piel. Y después también, como historiadores, a ambos, ¿qué os gustaría preguntar a una de las personas, a una de las víctimas que estuvieron en él? Si tuvieseis la oportunidad, ¿qué os gustaría preguntarles? Pues, bueno, yo no sé, ¿Quién como empieza? quieras. Yo por lo último, te preguntaría siempre pues yo me quedé muy impactado de dos cosas, ¿no? Por un lado, con los números, cuando nosotros veíamos que iba muriendo gente pues, que incluso eran hermanos por los apellidos o gente de la misma parte de edad o del mismo pueblo, o sea, me gustaría preguntarle cómo vivieron eso, porque arrastraban un mundo, ¿no? La gente había salido en el año 37, 38 de su casa, como muy tarde. Pues no creo que tampoco con unos ideales, pero sí una forma de ver la vida, si se fueron politizando, si no. Creo que realmente, como historiador, me gustaría ver si todo lo que nosotros hemos creído es cierto o no. O sea, contarle mi rollo y qué me contaba esa persona, porque realmente yo creo que estamos equivocados en relación con su experiencia, ¿no? Se llevaron un verdadero, no sé, o sea, que no sé cómo describirlo a nivel humano, porque realmente es una tragedia tras otra, ¿no? Es una sucesión de tragedias con una dureza extrema. O sea, realmente nosotros vivimos también tiempos difíciles, pero ellos vivieron un abandono y una dureza extrema y sobre todo lo que ellos venían de su propia solidaridad en el tiempo que estuvieron juntos, tuvieron que deshacerse de ella. Me gustaría preguntarles cómo fue eso, si lo percibieron así o si sabían que iban a morir, o en fin. Y lo otro ya no sé, yo creo que pregunte Diego, que lo responda Diego. Bueno, no lo sé. Yo creo que la recomendación o las palabras alentadoras que nos darían es algunas que ya han sido recogidas, quiero decirte. Bueno, pues lógicamente que no perderíamos la humanidad, es decir, hay que intentar no caer nunca más en algo tan horrible, ¿no? Tan horripilante como fue la Alemania nazi, pero bueno, más particularmente, si quieres, pues, más materializada, ¿no? En los campos de concentración. Eso yo creo que serían un poco las palabras, ¿no? Que es necesario, de alguna manera, reforzar los lazos que nos unen, los lazos de humanidad y la empatía, ¿no? Del uno con el otro. Yo creo que eso sería un poco, ¿no? Pero bueno, en fin, esto no tiene mayor valor. Y luego, ¿qué me gustaría preguntarle? Bueno, pues realmente a mí lo que me gustaría conocer con absoluta sinceridad, o lo que me gustaría preguntarles claramente es cuál ha sido su experiencia y cómo han logrado gestionar el trauma. Lo que pasa es que, bueno, eso es una pregunta que bueno, pues no sé si realmente nadie podría llegar a responderla. Pero sí me gustaría que me contaran con absoluta en fin, confianza y sinceridad, cuál ha sido su experiencia, que me contaran un poco su vida y cómo han sido capaces de, bueno, pues de gestionar a nivel mental, a nivel psicológico, a nivel emocional,
pues esa experiencia tan traumática, ¿no? Ya sabemos por casos como el de Primo Levi, etcétera, ¿no? Que hay algunos que quedan traumatizados de por vida. Hay otros como Viktor Frankl, ¿no? Que además era psicólogo, que bueno, que la experiencia les sirve para empezar a teorizar, ¿no? De alguna manera, el sentido humano, ¿no? La capacidad de la mente humana para encontrar un sentido y para racionalizar incluso lo más trágico. Pero bueno, no sé, me gustaría sumar ese tipo de perspectiva. Yo también, ahora ya pensando, por recordar Semprún, que fue un superviviente de Buchenwald, hablaba, ¿no? de la desmemoria. Luego vivió en Francia y no como una necesidad o una obligación o un deber de memoria, que es un poco el que nos imponemos los historiadores, sino que realmente si puede servir de algo la historia, es para rescatar a gente común que sufrió esta historia. Y sobre todo de los peligros del odio, de cuando nosotros hablamos del odio, que es algo que está presente hoy en día, hablamos de este tipo de cosas. O sea, que realmente con el lenguaje se designa la destrucción de la gente. Y eso yo creo que es algo bueno, nosotros que siempre estamos con los archivos y tal, y si no lo vemos, no lo creemos, aquí sí es verdad. Esto acaba produciéndose y antes tiene una conceptualización, ¿no? Y eso es lo más dramático. Y entre medias están todas estas gentes que son los verdaderos perdedores de un cúmulo de derrotas y que no son conocidas, por lo menos en nuestra historia, porque, bueno, por muchas otras razones es más conocido pues el exilio o historias, digamos, también duras, pero que han tenido más trayectoria y lo han podido contar. Esta gente tiene unos meses de vida y ha quedado, su historia ha quedado desconectada de nuestra propia tradición. Eso es algo que, bueno, si algo sirve nuestro libro y nuestro consejo, pues es intentar recuperarlo al siglo XXI. Bueno, por ahí va la pregunta, ¿no? En un momento en que la política parece cada vez más fomentada en el discurso del odio y todo el mundo compra el ticket para subirse a ese discurso, pues, bueno, recoger un poco personas que sufrieron las consecuencias de ese odio llevado al extremo. Gudmaro Gómez Bravo y Diego Martínez López, autores de Esclavos del Tercer Reich, los españoles en el campo de Mauthausen. Gracias por compartir un rato con nosotros. Yo recomiendo a todas aquellas personas que escuchen este podcast que lean el libro, que lo compren. Sí que es cierto, y lo comentaba ayer con Diego, que tal vez los que no somos historiadores estamos acostumbrados a aprender y a informarnos de una forma un poco más narrativa. Ahora comentabais también pues lo que pensáis que nos dirían, y tenemos pues muchos libros de gente que sobrevivió al Holocausto o el documental de Shoah, que es muy, muy famoso. Pero creo que este libro es un trabajo excelente para transcurrir en ese camino de aprendizaje, porque aportáis una visión muy interesante y que puede, en mi caso, pues complementar un conocimiento que ya tenía, pero desde un punto de vista más literario, más narrativo en este sentido. Así que gracias por estar aquí. Y a ver si nos vemos. Muchas gracias pronto. a ti por tu paciencia y perdona si te hemos metido mucho rollo. Bueno, al ser 3 la duración no ha sido la prometida, pero era de esperar, Así que, bueno, muchas gracias y os esperamos. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, pronto. de verdad, y muchísimas gracias a todos los que hayan llegado hasta este punto, porque creo que ha sido un poco largo y denso, pero bueno, espero que haya quedado un poco claro y que les haya gustado. Yo creo que interesará, Igual que me interesó a mí el libro cuando lo vi, pues yo creo que hay mucha gente que llegará a este punto y estará muy agradecida que hayamos compartido un tiempo para crear este podcast, esta conversación, al fin y al cabo. Nada, lo dicho, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar nuestro episodio con Diego Martínez López y Gudmaro Gómez sobre el libro Los esclavos del Tercer Reich, los españoles en el campo de Mauthausen. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros al grabarlo y que hayáis aprendido algo nuevo, que de eso se trata. Quiero agradecer especialmente a los autores y a la editorial Cátedra por su tiempo y por compartir con nosotros su experiencia y sus conocimientos. Fue un placer tenerlos como invitados y espero que podamos volver a hablar con ellos en el futuro.
También os quiero dar las gracias a todos vosotros que nos estáis siguiendo ahí y a todos los que nos apoyáis. Sin vosotros este podcast no sería posible. Espero que sigáis escuchando y compartiendo nuestros episodios con vuestros amigos y familiares. Y como siempre, no olvidéis seguirnos en redes sociales, si nos queréis contactar pues por mail o por Twitter o por cualquier red social, y suscribiros a nuestro podcast en todas las plataformas de distribución. Nos vemos en el próximo capítulo de Humanistas sin Complejos. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.